En plena graduación de su propio hijo, él señaló a su amante frente a todos y dijo que ella fue quien lo educó. Mientras la verdadera madre, sentada en silencio durante años, finalmente decidió levantarse. Lo que ocurrió en los siguientes segundos dejó a toda la sala sin palabras. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En el elegante barrio de Salamanca, donde las fachadas de piedra clara brillaban bajo la luz cálida de las farolas. Todos conocían el nombre de Carlos Vega. Era el tipo de hombre que aparecía en cenas importantes, que hablaba con seguridad sobre negocios y que sonreía como si cada logro hubiera nacido únicamente de su esfuerzo. Siempre había necesitado eso, que lo miraran, que alguien confirmara en voz alta la historia que él mismo se repetía. Aquella noche, en su casa, una mesa perfectamente preparada recibía a varios invitados, con copas de vino tinto y platos cuidadosamente servidos. Carlos hablaba sin pausa, relatando una historia más sobre cómo había construido su empresa desde cero. Sus manos se movían con soltura, y las risas de los invitados llenaban el salón. Nadie lo interrumpía. Nadie parecía notar que, al otro lado de la mesa, Elena escuchaba en silencio, con una expresión tranquila, casi invisible. Todo fue cuestión de intuición, decía Carlos. Saber cuándo arriesgar y cuándo no. Alguien levantó la copa. Admirado. Elena, con suavidad. Dejó el tenedor sobre el plato. También ayudó la inversión inicial de mi padre, comentó ella con voz calmada, sin intención de incomodar. Por un segundo, el aire cambió. Carlos sonrió. Una sonrisa rápida, ligera, apenas sostenida. Claro, apoyo familiar, respondió, restando importancia. Pero ya sabes, al final uno tiene que abrirse camino. Las conversaciones continuaron, y el momento se desvaneció como si nunca hubiera existido. Sin embargo, Elena no volvió a hablar mucho durante la cena. Se limitó a observar, como si cada palabra, cada gesto, quedara guardado en algún lugar preciso de su memoria. Horas después, cuando la casa quedó en silencio y los últimos invitados se marcharon, Elena recogía los platos con movimientos lentos. En la cocina, el sonido del agua llenando el fregadero era lo único que rompía la quietud. Carlos ya no estaba. Había salido a una reunión de última hora, algo que últimamente ocurría con demasiada frecuencia y con demasiada facilidad. Elena secó sus manos y caminó hacia el despacho. Sobre el escritorio descansaban varios documentos ordenados con precisión. Se sentó. Abrió una carpeta y comenzó a revisar cifras, fechas, movimientos. Era un hábito antiguo, casi automático. Entonces lo vio. Un cargo que no encajaba. No era el importe en sí lo que llamaba la atención, sino el contexto. Una joyería en el centro de Madrid, una cantidad considerable. Elena se quedó mirando la línea durante unos segundos, como si el papel pudiera ofrecer una explicación por sí solo. No recordaba ninguna ocasión especial, ningún regalo, ninguna conversación, ni siquiera una intención. Cerró la carpeta con cuidado, sin prisa. No había sorpresa en su rostro, tampoco enfado, solo una leve tensión en la mirada. Algo casi imperceptible para cualquiera que no la conociera bien. Se levantó. Apagó la luz del despacho y regresó a la cocina. La casa estaba completamente en silencio ahora. Desde la ventana, las luces de la ciudad parecían lejanas, como si pertenecieran a otra vida. Elena apoyó las manos sobre la encimera y respiró despacio. No dijo nada, no preguntó nada, porque, en el fondo, ya no estaba buscando respuestas. Pero en su mente, algo empezó a encajar lentamente. A veces,
La verdad no aparece de repente. No llega como una tormenta que lo cambia todo en un instante, sino como una suma de pequeños detalles que, uno a uno, dejan de encajar. A la mañana siguiente, Madrid despertaba con su ritmo habitual. En una cafetería cercana al Paseo de la Castellana, Elena se sentaba frente a una taza de café con leche que apenas había probado. Frente a ella, una libreta abierta y su portátil mostraban cifras, movimientos, fechas. Todo parecía en orden, salvo esas pequeñas excepciones que empezaban a repetirse con demasiada frecuencia. No era solo aquella joyería. Había transferencias discretas, pagos a empresas que no figuraban en ningún proyecto conocido, reservas en restaurantes a horas en las que Carlos decía estar trabajando, incluso nombres que se repetían demasiado, como si alguien hubiera dejado de preocuparse por ocultarse del todo. Ningún dato, por sí solo, resultaba concluyente, pero juntos formaban algo más preciso que una sospecha, un patrón. Elena no frunció el ceño, no suspiró, simplemente observó. Esa misma tarde, en casa. Carlos llegó más tarde de lo habitual. Dejó las llaves sobre la mesa y, casi por costumbre, colocó el teléfono boca abajo antes de sentarse. Día largo, dijo, sin mirarla directamente. Elena asintió con suavidad mientras terminaba de servir la cena. No preguntó nada. Durante años, había aprendido que las respuestas más importantes rara vez llegan cuando se exigen. ¿Y el tuyo?, añadió él, como un gesto automático. Tranquilo, respondió ella. Bastante trabajo. Se sentaron a la mesa. El sonido de los cubiertos era lo único que llenaba el espacio entre ellos. Mateo, sentado frente a su plato, miraba de uno a otro con una atención discreta, como quien ya ha aprendido a leer lo que no se dice. Carlos revisó su teléfono apenas unos segundos después, inclinándolo ligeramente para que nadie más pudiera ver la pantalla. Una sonrisa breve, casi imperceptible, cruzó su rostro antes de desaparecer, como si hubiera alguien al otro lado. Elena lo notó. No dijo nada. Más tarde, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, Elena salió a caminar. Las calles de Madrid estaban llenas de vida, parejas conversando, camareros sirviendo tapas, el murmullo constante de la ciudad que nunca parecía detenerse del todo. Se detuvo en una pequeña cafetería de esquina. Pidió otro café, esta vez sin azúcar, y se sentó cerca de la ventana. Desde allí, observaba a la gente pasar, ajena a las historias que se cruzaban frente a sus ojos. Y entonces, sin buscarlo, empezó a recordar. Las cenas canceladas, los mensajes breves, las ausencias disfrazadas de compromisos inevitables. Durante años. Cada uno de esos momentos había tenido una explicación razonable, o al menos, una explicación suficiente para seguir adelante sin hacer preguntas. Pero ahora ya no encajaban. Elena apoyó la mano sobre la taza caliente y dejó escapar una respiración lenta. No había sorpresa en lo que sentía. Tampoco rabia. Era algo distinto, algo más claro. Como si una verdad que siempre había estado ahí, finalmente hubiera decidido mostrarse sin disfraz. Esto no es un error, pensó. Es un patrón. Volvió a casa cuando ya era de noche. Al entrar, encontró a Mateo en la cocina, revisando algo en su móvil. «Mamá», dijo él, levantando la vista. «¿Todo bien?» Elena lo miró durante un instante, evaluando la pregunta. Luego sonrió. Una sonrisa suave, sincera. «Sí, cariño. Todo bien». Mateo sostuvo su mirada un segundo más, como si quisiera decir algo, pero finalmente asintió. Elena subió al despacho una vez más. Abrió la carpeta. Revisó las cifras por última vez y luego la cerró con cuidado. No necesitaba más pruebas.
No todavía. Apagó la luz y se quedó unos segundos en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa. Algo está mal, pensó con claridad, y por primera vez en mucho tiempo. La siguiente idea llegó sin miedo. Y yo decidiré cómo termina esto. Mateo siempre había sido un niño tranquilo, de esos que observan más de lo que dicen, que entienden antes de preguntar. Y quizá por eso, había aprendido muy pronto a reconocer las ausencias. Aquella tarde, el sol caía suavemente sobre el patio del colegio cuando los estudiantes salían entre risas y conversaciones. Mateo caminaba con una pequeña sonrisa contenida, sujetando el teléfono en la mano. Había esperado, sí, ese momento durante semanas. Marcó el número de su padre. Sonó una vez, 2 veces, 3. Nada. Un mensaje apareció pocos segundos después. Estoy ocupado. Hablamos luego. Orgulloso de ti. Mateo se quedó mirando la pantalla unos instantes. No había sorpresa en su rostro. Solo una leve resignación. Como si aquella respuesta fuera exactamente la que esperaba. Como casi siempre. Guardó el teléfono sin decir nada. Más tarde, en casa, Elena lo encontró sentado en la cocina. Había preparado algo sencillo de cenar, como tantas otras veces. ¿Cómo ha ido?, preguntó ella, dejando el bolso sobre la silla. Mateo levantó la vista durante un segundo. Pareció dudar. Bien, respondió. Me han elegido capitán del equipo. Elena sonrió de inmediato, con una alegría sincera que iluminó su rostro. Eso es maravilloso. Cariño. Se acercó a él y lo abrazó con suavidad, como si aquel logro fuera suyo también, porque, en cierto modo, lo era. ¿Se lo has dicho a tu padre? ¿Padre? Mateo hizo una pausa breve. Sí, pero está ocupado. Elena asintió despacio. No hizo más preguntas. En lugar de eso, tomó su abrigo. Entonces vamos a celebrarlo nosotros, dijo con una calidez tranquila. ¿Te apetece salir? Esa noche terminaron en un pequeño bar de tapas. Uno de esos lugares donde las mesas están demasiado juntas y el ruido forma parte del encanto. Compartieron una ración de croquetas, pan caliente y una conversación ligera que, por momentos, parecía borrar cualquier otra cosa. Mateo reía, y Elena lo observaba en silencio entre cada sonrisa. Había aprendido a valorar esos instantes, pequeños pero completos. Al volver a casa, el silencio regresó con ellos. Mateo dejó las llaves sobre la mesa y se apoyó en la encimera. Elena comenzaba a recoger cuando él habló de nuevo, esta vez sin rodeos. Mamá. Ella se giró. No tienes que fingir conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, suaves pero firmes. Elena no respondió de inmediato. Mateo bajó la mirada un instante antes de continuar. Yo lo veo todo, desde hace tiempo. No había reproche en su voz, tampoco tristeza evidente. Era algo más sereno, más cansado de lo que debería a su edad. Elena apoyó lentamente las manos sobre la encimera. Durante años, había protegido a su hijo de muchas cosas. Pero en ese momento entendió que ya no era un niño al que hubiera que proteger de la verdad. Mateo. Empezó, pero no encontró las palabras. Él negó ligeramente con la cabeza. No pasa nada, dijo con suavidad. Solo quería que lo supieras. Hubo un breve silencio. Y cuando cumpla los 18, añadió después, levantando la mirada. Quiero cambiar mi apellido. Elena sintió como el tiempo parecía detenerse por un segundo. Quiero llamarme Mateo Ruiz, continuó él. Como el abuelo. Hizo una pausa breve. Porque él sí estuvo. El nombre quedó en la cocina como un eco antiguo, lleno de significado. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de nombrar.
No era dolor. No exactamente. Era comprensión. Mateo dio un paso hacia ella y besó suavemente su frente. Un gesto sencillo que decía más que cualquier palabra. Buenas noches, mamá. Subió las escaleras sin añadir nada más. Elena se quedó sola en la cocina, con las manos aún apoyadas sobre la superficie fría. Durante años, había evitado enfrentarse a muchas verdades. Había esperado, observado, soportado. Pero ahora ya no era solo su historia. Era también la de su hijo. Cerró los ojos un instante y respiró profundamente. Cuando volvió a abrirlos, algo en su mirada había cambiado. No era una emoción visible, ni un gesto evidente. Era decisión, porque entendía, con una claridad absoluta, que el momento que había pospuesto durante tanto tiempo estaba cada vez más cerca. Y esta vez, no lo iba a evitar. Hay decisiones que no se toman en un instante, se construyen en silencio, paso a paso. Hasta que un día, ya no queda nada por dudar. Aquella noche, la casa estaba en calma. Mateo ya dormía, y Madrid, al otro lado de las ventanas, seguía respirando su ritmo constante. Elena permanecía en el despacho, con una lámpara encendida y varios documentos extendidos sobre la mesa. No había prisa en sus movimientos. Cada hoja era revisada con la misma atención, como si no fuera la primera vez que lo hacía. Fechas, transferencias, nombres. Todo encajaba ahora con una claridad casi fría. El nombre de Lucía Herrera aparecía más de lo que debería. Pagos indirectos, reservas, una empresa sin actividad real. Y siempre el mismo patrón. Dinero que salía, sin regresar nunca al lugar al que pertenecía. Elena apoyó la pluma sobre el papel y cerró los ojos por un momento. No era dolor lo que sentía, era certeza. Días después, en la cocina de Carmen Ortega, el aroma del café recién hecho llenaba el espacio con una calidez que contrastaba con la conversación. Legalmente, todo está a tu nombre, dijo Carmen, revisando los documentos. Tu padre lo dejó bien protegido. Elena asintió. Carlos nunca lo cuestionó, añadió. Firmó sin leer. Carmen levantó la mirada. Eso juega a tu favor, pero hay algo más importante. Pasó una hoja hacia ella. Carlos nunca fue dueño, solo administrador, y ni siquiera uno cuidadoso. El silencio se hizo breve, pero significativo. Cuando Mateo cumpla los 18, todo se consolida definitivamente, continuó Carmen. Y si él decide cambiar su apellido, también cambia su posición legal dentro de la estructura familiar. Elena recorrió las líneas del documento con la mirada. No era la primera vez que veía esas palabras, pero ahora tenían un peso distinto. Entonces, dijo con calma, ese es el momento. Carmen no respondió de inmediato. No hay vuelta atrás después de eso, advirtió. Será público. Totalmente claro. Leslia cerró la carpeta con suavidad. No estoy buscando volver atrás. La respuesta no tenía dureza, solo una serenidad firme. Estoy buscando terminar esto. De una vez. Esa misma semana, Carlos mencionó algo durante la cena, casi como si fuera un detalle sin importancia. He invitado a alguien a la graduación de Mateo, dijo, cortando un trozo de carne, una persona que ha estado muy presente estos últimos años. No miró directamente a Elena. Ella dejó el tenedor sobre el plato con delicadeza. ¿Lucía?, preguntó, sin elevar la voz. Carlos dudó apenas un segundo. Sí, creo que sería bueno que estuviera. Elena lo observó con una expresión tranquila, casi amable. Por supuesto, respondió. Tiene sentido. Carlos soltó una pequeña risa.
aliviado. Sabía que lo entenderías, pero Elena no respondió, porque en ese instante comprendió que ya no faltaba ninguna pieza. Aquella noche, volvió al despacho, sacó una carpeta nueva, de un color claro, y comenzó a organizar su contenido con precisión. Primero, los documentos legales. Después, el registro de los movimientos financieros. Cada hoja colocada con un orden que no dejaba espacio para el error. Y por último, dudó un segundo antes de abrir un cajón inferior. Allí, entre papeles antiguos, encontró una fotografía. La sostuvo con cuidado. Una habitación de hospital. Una mujer joven, cansada, sosteniendo a un recién nacido entre sus brazos. No había nadie más en la imagen. Elena pasó el dedo suavemente por el borde de la foto. Recordó el silencio de aquella habitación. La espera. La ausencia que nadie nombró en voz alta. Carlos no estuvo allí. Ni ese día. Ni en muchos otros que vinieron después. Elena no lloró. Nunca lo había hecho por eso. Colocó la fotografía sobre los documentos y cerró la carpeta. El gesto fue simple, pero también fue el primero completamente irreversible. Al día siguiente, dejó el sobre preparado junto a sus llaves. Durante un instante, lo observó sin tocarlo. No era venganza lo que había dentro. Era verdad. Y mientras apagaba la luz del despacho, una única idea cruzó su mente con absoluta claridad. El momento ya tenía fecha. Y esta vez, sería delante de todos. El salón estaba lleno. Familias enteras ocupaban cada fila. Vestidos elegantes, miradas orgullosas. Teléfonos listos para capturar un momento que, para muchos, solo ocurría una vez en la vida. Un murmullo constante llenaba el aire. El sonido de conversaciones contenidas, de expectativas compartidas. Mateo permanecía sentado entre sus compañeros, con la toga perfectamente colocada, observando el escenario con una calma que no todos comprendían. Elena estaba unas filas más adelante, con las manos apoyadas suavemente sobre su regazo. Su expresión era serena, demasiado serena para alguien que sabía lo que estaba a punto de suceder. Carlos, en cambio, irradiaba confianza. Cuando su nombre fue anunciado, se levantó entre aplausos, ajustó su chaqueta y caminó hacia el escenario con la seguridad de quien cree que todo le pertenece. Tomó el micrófono, agradeció al colegio, habló de esfuerzo, de oportunidades, de éxito. Su voz llenaba el espacio con naturalidad. Y entonces, sonrió. Pero sobre todo, dijo, mirando hacia la segunda fila, quiero reconocer a alguien muy especial. Elena no se movió. Esta mujer, continuó Carlos, extendiendo la mano hacia Lucía, ha estado ahí cuando más importaba. Ha sido un apoyo constante. Lucía se levantó ligeramente, con una sonrisa contenida, emocionada. Ella ha criado a mi hijo en el hombre que es hoy. Hubo un breve silencio antes del aplauso. Algunas manos se alzaron, otras dudaron, como si algo no terminara de encajar. Y entonces, el sonido se apagó, porque Elena se levantó. No con prisa, no con rabia, simplemente con decisión. Caminó hacia el escenario mientras el murmullo crecía en la sala. Algunas miradas se cruzaban. Algunos teléfonos bajaban lentamente. Cada paso era medido, tranquilo, como si hubiera recorrido ese camino muchas veces antes, al menos en su mente. Carlos la miró, aún sonriendo, aunque algo en sus ojos empezaba a cambiar. Elena se detuvo a su lado. No le quitó el micrófono. No alzó la voz. Gracias. Carlos, dijo con suavidad. Ya que hoy hablamos de verdades, quizás sea buen momento para aclarar algunas cosas.
El silencio se volvió más denso. Conozco a Lucía desde hace 3 años. Un susurro recorrió la sala. Carlos parpadeó. Lucía bajó la mirada, confundida. Elena continuó. Sin prisa. Eso es lo pequeño. Ahora, lo importante. Tomó un papel del sobre que llevaba en la mano. Todo lo que acabas de mencionar, dijo. La empresa, la casa, incluso la financiación de este colegio, nunca ha sido tuyo. Las palabras cayeron limpias, sin emoción aparente. Hace 20 años, mi padre me dejó todo a mí. Y tú, simplemente firmaste sin leer. Un movimiento incómodo recorrió la sala. Durante años, añadió Elena, utilizaste ese dinero como si fuera tuyo. Y parte de él, lo gastaste en ella. El silencio ya no era incómodo, era absoluto. Lucía dio un paso atrás. Carlos, zurró. Eso no es verdad. ¿Verdad? Pero él no respondió. No podía. Elena la miró entonces por primera vez, sin dureza. No eres la culpable, dijo. Solo fuiste la última en descubrir la verdad. Lucía negó levemente, como si intentara sostener algo que ya se estaba rompiendo. Tú dijiste que... empezó. Pero su voz se quebró. Que ella no estaba... que tú... Elena la interrumpió con una calma firme, casi compasiva. 3 años no son una infancia. El silencio se hizo más pesado. Criar a un hijo no empieza cuando ya está hecho, añadió. Lucía cerró los ojos un instante y entendió. Entonces Elena giró ligeramente. Pero yo no estoy aquí por esto. Sus ojos buscaron a Mateo. Estoy aquí por él. Él extendió el sobre. Carlos intentó tomarlo por reflejo, pero ella lo retiró con un gesto mínimo. Esto no es para ti. Mateo se levantó. Caminó hacia el escenario en silencio, bajo la mirada de todos. Cada paso parecía más firme que el anterior. Tomó el sobre. Lo abrió con calma. Dentro, documentos y una fotografía. La sostuvo unos segundos. Una madre, un recién nacido, un cuarto de hospital vacío. Mateo pasó el pulgar por el borde de la imagen. Luego levantó la vista. Miró a Carlos. Durante un segundo, sostuvo esa mirada. Y luego decidió no hacerlo más. No dijo nada. No hacía falta. Dio un paso al lado. Y se colocó junto a su madre. Sus hombros casi se rozaban. Y en ese pequeño gesto, eligió. Ese gesto, simple y definitivo, dijo más que cualquier palabra. Carlos se quedó solo. En medio del escenario. En medio del silencio. En medio de todo lo que acababa de perder. Elena se acercó ligeramente al micrófono por última vez. Lo miró, no con rabia, no con tristeza, con algo más claro. Nunca fue tuyo, para entregarlo. Y tras una breve pausa, añadió en voz baja. Ni él, ni nada. Nadie aplaudió. Nadie habló. El silencio lo ocupó todo, y sin esperar respuesta, Elena tomó el brazo de su hijo, y juntos se marcharon. Después de aquel día, el silencio dejó de ser incómodo, se volvió claro. En las semanas siguientes, Madrid siguió su ritmo habitual, como si nada hubiera cambiado. Las cafeterías continuaban llenándose por las mañanas, las terrazas al atardecer, las conversaciones que nacían y se perdían entre calles conocidas. Pero para algunos, todo era distinto. Carlos dejó de aparecer en los lugares donde antes era recibido con admiración. Su nombre, que durante años había sido sinónimo de éxito, comenzó a desaparecer poco a poco de las conversaciones. Primero con discreción, luego sin esfuerzo. La empresa que una vez creyó suya tomó decisiones rápidas, silenciosas. En menos de lo que imaginaba, ya no formaba parte de ella.
Nadie discutió su salida. Nadie la cuestionó. Como si, en el fondo, todos hubieran sabido siempre que aquel lugar nunca le perteneció del todo. Intentó llamar. Primero a antiguos socios, después a amigos y finalmente a su hijo. Pero el teléfono nunca fue respondido. A veces sonaba, a veces no. Pero nunca hubo respuesta. No hubo confrontación, no hubo discusiones, solo una distancia firme. La única que no necesita explicaciones. Lucía. Por su parte, necesitó más tiempo para comprender. Durante días, las palabras de aquel salón seguían resonando en su mente, una y otra vez. Cuando finalmente decidió verlo, eligió un pequeño café, lejos del ruido habitual. Carlos llegó tarde, como siempre. «Tienes que explicarme», dijo ella. Apenas sentarse. «Todo esto no puede ser verdad». Carlos evitó su mirada, y ese gesto fue suficiente. Lucía bajó los ojos lentamente, como si algo dentro de ella terminara de romperse, pero sin hacer ruido. «No solo mentiste», añadió con voz contenida. «Me hiciste creer que formaba parte de algo real». Carlos no respondió. No tenía nada que decir. Lucía respiró hondo, como si necesitara ordenar algo dentro de sí misma antes de continuar. «Pensé que era amor», susurró, «pero solo era una historia prestada». Carlos cerró los ojos un instante, pero tampoco eso cambió nada. Lucía asintió, más para sí misma que para él. «No eras tú quien tenía una vida», añadió. «Era ella». Se levantó sin prisa. Esta vez no había rabia en su gesto, solo claridad, y se fue, sin mirar atrás. Elena, en cambio, no necesitó marcharse, porque nunca había estado fuera. El despacho que tantas noches había ocupado en silencio ahora era suyo sin condiciones. Cada decisión que tomaba no necesitaba aprobación, ni explicaciones. Era una continuidad natural de algo que siempre le había pertenecido. Pero no fue el trabajo lo que cambió su vida. Fue la calma. Las mañanas comenzaron a tener otro ritmo, un café sin interrupciones, una casa sin tensión, una sensación que no llegaba de golpe, sino poco a poco, como si siempre hubiera estado esperando ese momento para instalarse definitivamente. Mateo llamaba cada domingo, sin falta. A veces hablaban de cosas simples, la universidad, los profesores, algún recuerdo compartido. Otras veces, solo permanecían en silencio unos segundos más de lo necesario. Y eso bastaba. Porque ahora, ese silencio no escondía nada. Una mañana de primavera, Elena salió a la terraza con una taza entre las manos. El aire era suave, y la ciudad despertaba lentamente bajo una luz dorada. Dentro de la casa, sobre una repisa discreta, había una fotografía. Una mujer joven, un niño recién nacido, una habitación vacía. Elena la miró desde la distancia. No con tristeza, sino con una comprensión tranquila. Se acercó esta vez. Tomó la fotografía entre sus manos. Durante años, había evitado hacerlo, no porque doliera, sino porque recordaba demasiado. Pasó el dedo suavemente por el borde, como había hecho la noche en que todo empezó a cambiar. Habían pasado muchos años desde aquel momento. Años de silencio, de decisiones contenidas, de historias que no se dijeron en voz alta. Pero ahora, todo estaba en su lugar. No había victoria en lo que sentía, tampoco revancha. Era algo más sencillo, más profundo. Paz. Elena volvió a dejar la fotografía en su sitio, con un gesto lento, casi cuidadoso, como quien ya no necesita esconder nada. Regresó a la terraza, tomó un pequeño sorbo de café y cerró los ojos un instante, dejando que el aire de la mañana la envolviera. Esta vez, no era vacío, era suyo.
y también lo sería cada mañana que viniera después. A veces, la vida no cambia con grandes gestos, sino con decisiones silenciosas que llegan en el momento justo. Después de todo lo ocurrido, lo que quedó no fue el ruido del conflicto, sino la calma de una verdad que finalmente encontró su lugar. En aquella historia, una madre no solo protegió a su hijo, sino que también recuperó algo más valioso que cualquier riqueza: su dignidad. Personalmente, he visto muchas veces cómo las personas soportan más de lo que deberían, solo por mantener una imagen o evitar el dolor. Pero la vida, tarde o temprano, nos enseña que no hay paz sin verdad. Y aunque esta es una historia adaptada, su esencia es muy real. Todos, en algún momento, tenemos que decidir entre seguir fingiendo o empezar de nuevo. La enseñanza es sencilla, pero profunda. El amor verdadero no se demuestra con palabras, sino con presencia. Todos merecemos una familia que esté cuando importa, no cuando conviene. Y a veces, el mayor acto de valentía no es luchar, sino elegir irse con dignidad para construir algo mejor. Porque al final, la bondad, la honestidad y el amor sincero siempre tienen más valor que el dinero o la apariencia. Quizá esta historia nos invita a mirar nuestra propia vida con un poco más de honestidad, a preguntarnos qué estamos sosteniendo y si realmente vale la pena. Si esta historia ha tocado tu corazón, puedes compartir tu sentir con un 1. Y si crees que hay algo que mejorar o aportar, un 0 también es bienvenido. Tómate un momento para reflexionar, porque a veces, la verdadera oportunidad no está en cambiar a los demás, sino en darnos a nosotros mismos una nueva vida. Y si esta historia te ha acompañado, te invitamos a quedarte, a seguir escuchando, porque siempre hay otra historia esperando recordarnos lo que de verdad importa.